Bien, buenos días. Vamos a empezar entonces con teoría de exponentes. Teoría de exponentes. Entonces, primero vamos a citar, como aquí puede observar, una serie de teorías. Bueno, son propiedades. Por decir, en la uno tenemos a elevado a la m por a elevado a la n. Entonces, sería un producto de igual base. Entonces, se copia la base común y se suman los exponentes. En el teorema 2, bueno, a a la m sobre a a la n, entonces cociente de igual base. Tenemos entonces a la m menos n. Entonces restan los exponentes en un cociente. La propiedad 3, entonces a la m elevado a la n, entonces se llama potencia de potencia. Y se multiplica, es una sola base comparado con el 1 y se multiplican los exponentes. En el 4 tienes un cociente elevado a un exponente negativo. Ese negativo entonces se invierte, o sea, b que está en el denominador va al numerador y a que está en el numerador va al denominador y el signo de menos m cambia a más m. Y este m se puede repartir tanto al numerador como al denominador, ¿no? Entonces aquí tendríamos que también m, ¿no? La quinta, a la 0, cualquier base elevado a potencia 0 es igual a 1. Y en la sexta quizás necesitamos para radicación, entonces el índice va al divisor. Entonces, estas 6 teorías de exponentes nos ayudan a resolver una amplia gama de ejercicios. Entonces, aquí proponemos uno. Entonces dice el ejercicio, hallar el exponente de x si a es igual, y ahí tenemos toda la expresión, y nos aclara que x es distinto a 0. Las respuestas posibles A, 922, B, 894, C, 786, D, 666 y el inciso E, ninguno. Bien, entonces para poder resolver lo que podríamos nosotros anotar es que obviamente este cociente tiene un numerador y obviamente el cociente tiene un divisor o un denominador. Entonces podemos hacer algunas operaciones, digamos, para el numerador podemos empezar aquí copiando, digamos, x a la sexta. En la parte esta, digamos, tenemos un signo de agrupación que es una llave. Entonces, x a la 7 podría quedar ahí pendiente. Tenemos luego otro signo de agrupación, un corchete, que puede quedar x a la 8. Aquí tenemos un paréntesis y podemos usar potencia de potencia, ¿no? Entonces, podemos multiplicar los exponentes, menos 10 por menos 3. Menos con menos daría eso más y nos quedaría 30. Y hasta ahí tendríamos el corchete elevado a la quinta y la llave elevado a la cuarta. Entonces ahí hacemos todas las operaciones posibles. X a la sexta seguimos copiando, en este caso. Aquí el X a la 7 podemos dejar pendiente. Aquí X a la 8 por X a la 30 tienen igual base, están en producto, entonces podemos sumar los exponentes, 8 más 30. Aquí sigue el 5 y a la cuarta. Continúa entonces el x a la 6 copiando. Y aquí vamos a necesitar multiplicar. Primero en la llave copiamos x a la 7. Y vamos a necesitar multiplicar 38 por 5. 5 por 8, 40, va 4, 15 y 4, 19. Entonces aquí tendríamos x a la 190. Todo esto con la llave que está todavía a la cuarta. Entonces aquí x a la sexta por... Aquí producto en la llave podemos poner paréntesis también. Sumamos 190 más 7, 197, que estaría todavía a la cuarta. Entonces 197 multiplicamos por potencia de potencia con el 4. 4 por 7, 28, va 2. 4 por 9, 36, 38, va 3 y 7. Entonces tendríamos x a la 6 por x a la 788. Entonces, si le sumamos 6, tendríamos x a la 794. Esa sería entonces nuestra respuesta para nuestro numerador. Trabajamos de igual manera con el divisor o denominador. Entonces tenemos x a la menos 4. Este 2 al cuadrado ya podemos trabajar que podría ser 4. Mantiene el otro x a la menos 4 y también podríamos hacer lo mismo en esta parte, a la 4.
Aquí mantiene x a la menos 8 y también podríamos ya trabajar esta parte, el 16. Entonces aquí tendríamos x elevado 4 a la cuarta, ¿no? Entonces tendría que ser, digamos, 4 al cuadrado es como si fuera 16 y otro 4 al cuadrado es 16. Quizás multiplicamos entonces 16 por 16. 6 por 6, 36 va 3, 6 y 3, 9. 1 por 6, 6 y 1. 6, 15, 2. Entonces aquí tendríamos x a la menos 256 por x negativa potencia par, eso ya es positivo. Entonces 256 sería 4 a la cuarta. Aquí tendríamos que multiplicar 8 por 16. Entonces quizá aquí 16 por 8. 6 por 8, 48, va 4, 8 y 4, 12. Entonces, el signo al multiplicarse mantiene 128. Entonces, sumamos los exponentes. Entonces, para sumar los exponentes, en este caso, podríamos hacerlo aquí abajito, tendríamos 256 negativo más 256 positivo. Con esto vemos que se elimina. Entonces, quedaría x a la menos 128. Por último, ya para responder, entonces el equivalente de A sería, en el numerador vemos que tenemos x 794 sobre x en el divisor menos 128. Entonces tendríamos que anotarnos 794. Al restar, entonces va a cambiar a positivo el 128. Entonces, sumados, 12 va 1, 10, 12 va 1, 9. La respuesta x a la 922. Como nos indican hallar el exponente de x, como aquí vemos el exponente de x, entonces podemos nosotros anotar que el exponente de x es 922. De esa manera, en este caso, sería la respuesta el inciso A. Bien, continuamos con otro ejemplo, el ejemplo 2, que nos indica si 4 elevado a 253 es igual a x menos 1, halle el valor de b. 4 elevado a 2 a la 8 más, y bueno, tenemos una expresión un poco complicadita, ¿no? Y respuestas posibles, 1024 de x, inciso B, 256 de x, inciso C, 64 de x, inciso D, 16 de x, inciso E, ninguno. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de la expresión B, vamos a tratar de hacer algunas operaciones. Por decir 4 y calculamos 2 a la octava. Entonces, digamos 2 al cubo, por decir es 8. Si tuviéramos otra vuelta 2 al cubo sería 8 y obviamente 2 al cuadrado sería 4, ¿no? Entonces eso habría que tratar de multiplicar. 8 por 8 es 64 y multiplicamos por 4. 4 por 4, 16, va 1, 24 y 1, 25. O sea que, en conclusión, 2 a la octava había sido 256. Entonces aquí, 4 elevado a 2 a la octava, entonces es igual 4 a 256. Más, aquí hacemos algunas operaciones, por decir, aquí vemos que hay una sola base. Entonces se pueden multiplicar los exponentes. O sea, sería multiplicar 2 por menos 5 y por 3. Más por menos da menos, por más da menos. 2 por 5, 10 y por 3 nos quedaría 30. Entonces 4 a la menos 30. Por 4, 33, ¿no? Copiamos. Seguimos haciendo operaciones. Entonces aquí 4 sobre 4 elevado a 256 más. En productos se suman los exponentes. En este caso 33 menos 30 sería 3. Podemos aquí analizar algo con esta parte del dato, ¿no? Que nos da una ecuación. Entonces aquí podemos anotar 4 elevado a 253 más 1 podría ser igual al valor de x, ¿no? Esta relación es muy importante. Entonces aquí lo que podemos hacer es pensar que este 4 puede ser al cubo y 4 por 253. En el entendido de que si yo sumo 3 más 253 porque está en producto, me va a salir el equivalente de 256. Razón por la cual, entonces,
se puede factorizar en este caso 4 al cubo. 4 al cubo, entonces dividiendo va a quedar 4, 253, más 4 al cubo entre 4 al cubo va a quedar 1. Por lo tanto, B va a ser 4 al cubo. Y si te fijas aquí, esta expresión X es el equivalente a esto. Entonces, de ahí anotaríamos X. 4 al cubo sería 64 de X, lo que nos quedaría el inciso C como respuesta. Bien, pasamos al tercer ejemplo. Tercer ejemplo, entonces aquí tenemos otra expresión para resolver y nos indica simplifique. Y tienes una expresión de C. Respuestas posibles A, 2/5, B, 6/5, C, 30, D, 5/6 y E, ninguno. Bueno, entonces aquí vamos a hacer algunas operaciones, tanto en el numerador como en el divisor. Vemos que el exponente es m cuadrado más 2. En esta parte, en 36, podemos pensar que es como si fuera 6 al cuadrado, que a su vez está elevado a m cuadrado más 2. Aquí podemos pensar también el 36 como 6 al cuadrado y 6m cuadrado. Todo esto divide entre 30. 30 podemos pensar que es 6 por 5 y el 30 obviamente está elevado a m cuadrado más 2. Más 25 que puede ser 5 cuadrado por 5m cuadrado. Continuando, entonces la expresión podría ser aquí m cuadrado más 2, continúa el índice. Aquí el 6 al cuadrado tenemos potencia de potencia, entonces el 2 multiplica, o sea, 2m cuadrado y 2 por 2 llega a ser 4. Aquí tenemos la misma base 6, entonces se pueden sumar los exponentes, entonces m cuadrado más 2. Aquí tenemos el 6, se puede, digamos, el exponente separar para el 6 y el exponente separar para el 5. Aquí la misma base 5, entonces se pueden sumar los exponentes. Bien, de acuerdo a eso, entonces podríamos pensar en una factorización. Para factorizar, por decir, tenemos que buscar el exponente que sea común, obviamente, a ambos. Entonces aquí m cuadrado más 2, copiamos. Aquí si factorizamos 6m cuadrado más 2, ¿qué tendríamos? Si divides, o sea, ¿qué tuvieras que dividir? 6, 2m cuadrado más 4, divides entre 6m cuadrado más 2 para sacar el factor común. Como tienes la misma base, se restan los exponentes. 2m cuadrado más 4 menos m cuadrado menos 2, cambiando el signo a los del divisor, ¿no? Entonces, dando los exponentes, 2m cuadrado menos m cuadrado es m cuadrado, y en este caso solamente queda 2. Eso nos anotamos, 6m cuadrado más 2. Y 6m cuadrado más 2 dividido entre el mismo, aquí nos queda 1. Eso sería para el numerador. En el divisor podemos factorizar 5m cuadrado más 2, que nos quedaría 6m cuadrado más 2, y la misma cantidad dividida te quedaría 1. Entonces esto nos permite, como los factores son iguales, nos permite simplificar. Por otro lado, en la expresión C, si te fijas, los resultantes, o sea, los resultantes aquí son esta cantidad y esta. Ambos están elevados a m cuadrado más 2. Entonces, eso nos permite agrupar el índice m cuadrado más 2, y aquí podemos agrupar 6/5, ambos m cuadrado más 2. Entonces, como el índice es igual a la potencia, en realidad se puede eliminar y nos quedaría solamente 6/5. Y este 6/5, entonces, es la respuesta para el presente ejercicio, que sería el inciso B. Bien, muchas gracias por todo. Entonces, no te olvides compartir, darle like y así seguir avanzando. Te comentamos que vamos a seguir trabajando en esta temática y otras muchas más.